La niñera de los nahuales. Cuenta la historia de boca en boca que esto sucedió allá en el estado de Guerrero, en uno de sus pueblitos que están cercanos a los cerros. Como estas comunidades están muy alejadas de la sociedad, se pueden ver en sus alrededores animales extraños nunca antes vistos. La leyenda cuenta que una joven llamada Amparo vivía bajo el seno de una familia tranquila, con su madre, su padre y la abuela. Esta última era una señora de muy avanzada edad, la cual siempre aconsejaba que si quería tener familia, debía ir a la capital para conocer a un buen hombre y formar una familia lejos de esa comunidad, ya que se dicen muchas historias terroríficas. Entre ellas, y la más sonada, es la guerra que hay entre la muchedumbre contra los nahuales. Pues por un lado, se dice que los nahuales son seres antropomórficos. Ellos hacían llamar nahuales a aquellos seres en combinación de dos animales, lo cual daba el resultado a un extraño humano de procedencia malévola, que tenía ambas características, y que siempre andaba en el monte o en el cerro. Este se alimenta de otros animales, plantas, incluso vive en cuevas. Sin embargo, por otro lado, existía la desconfianza, pues desde tiempos inmemoriales, los antepasados de esa gente ya decían que los nahuales causaban malos augurios en la vida de los demás, asesinan a niños, se comían al ganado, incluso eran devoradores de familias enteras. Todo eso la abuela le contaba a Amparo con el fin de que se alejara. Pero la mujer no estaba de acuerdo, pues desde hace un tiempo un joven campesino la pretendía para, en una de esas, iría a pedir su mano, y si no, huirían juntos a su casa para esposarse. Don Aranzo, padre de Amparo, llegó de la jornada para avisar que en el camino ha visto un nahual que andaba entre los ramales y senderos. Seguro merodeaba las afueras de la comunidad para penetrar en ella y hacer cosas terribles. Cuenta que mientras venía en ese solitario camino, había un solo árbol de anacúa, el cual es muy grande y frondoso. Don Aranzo se encargó un rato de tomarse un descanso, ya que caminaba muchos kilómetros entre pueblo y pueblo, sobre terracerías y algunos altosanos. De pronto, entre las ramas del árbol se escuchó un ruido extraño. Observó cómo un extraño animal trataba de ocultarse. Aranzo se agachó para tomar unas cuantas piedras e intentar bajar al animal, cuando en ese momento vio caer esa extraña figura al suelo. Esta se incorporó y pudo ver a un nahual. Su cuerpo era la combinación monstruosa de un león con la de un oso, así la describió él, pues era enorme con 4 patas y en las cuencas de sus ojos había brasas ardiendo. Su pelaje era color café, su cuerpo alargado, su rostro era semihumano, es decir, poseía rasgos entre una persona y los rasgos de un oso. Pezuñas filosas y joroba enorme. Este parecía estar malherido, ya que se arrinconó en el árbol. Entonces, aprovecha a Aranzo para sacar de su bolso un pico de fierro que guardaba. Rápidamente levantó sus manos, golpeando con todas sus fuerzas a ese ser. Cuando lo hace, don Aranzo queda atónito ante el llanto que emanaba de ese ser. Era como el chillido de un niño pequeño. Paralizado, el señor sintió pena por ese monstruo. Bajó sus brazos e hizo un gesto hacia el animal para que éste se fuera. Este ser comenzó a arrastrarse como podía hacia la vereda. Don Aranzo rápidamente corrió a su casa. Cuando Aranzo cuenta a su hija Amparo semejante historia, la abuela argumenta que ella está del lado de los nahuales, que ellos así nacen con esa genética. Como dicen,
la sangre de un nahual corre por sus venas. La abuela sigue diciendo: es bien sabido que los nahuales son malos y hay que tratar de defenderse de ellos. Pero, ¿qué pasaría si los humanos son los malos y que esos pobres seres olvidados o desterrados de la comunidad realmente solo tengan que sobrevivir? Aranzo se queda penando por la experiencia que vivió con ese ser. Don Aranzo comentó: no lo maté y espero que no me vaya a arrepentir de eso. Después, don Aranzo prendió un puro y este causaba malestar a Amparo, tanto que se tuvo que salir a vomitar debido al asco. Amparo sale de la choza para recuperarse y su abuela detrás de ella. En eso, la curandera del pueblo pasa. La abuela de Amparo le pidió ayuda. La señora pasa y le toca el vientre a Amparo y le dice que espera un hijo. Amparo y su abuela se sorprenden. Por lo tanto, Amparo tenía que casarse con el campesino. La abuela desde un principio se opuso y dijo que era demasiado tarde, pues ella teme que la curandera, al traer al mundo al pequeño, se dé cuenta de algo terrible. Los padres de Amparo no comprendían lo que decía la abuela, y ésta continuó diciendo: por eso mismo quise que la niña se juntara con un hombre de ciudad, porque los de aquí ya estamos condenados. Nosotros, desde hace muchos ayeres, traeremos al mundo a los mismos nahuales que andan por ahí asustando en los cerros. Somos nosotros quienes los engendramos, porque así lo tenemos en la sangre, pero casi nadie lo sabe. Por eso mismo, cuando la curandera del pueblo afirma que el niño nació muerto, no es así. Salió más vivo que nunca, pero es un nahual. Justo por esa razón, hacen pasar muerto a la criatura para mandarlo con doña Pánfila. Ella vive allá por los 3 grandes altosanos en forma de picos. Ella tiene una casita, un rancho donde resguarda a todos los recién nacidos que nacen nahuales para criarlos, cuidarlos y protegerlos. Posteriormente, les enseña a vivir para luego dejarlos que anden por el bosque y las montañas. Todos se sorprenden, pues la abuela jura que en su juventud era partera y trajo al mundo a muchos de ellos, y estos fueron llevados luego a la niñera de nahuales. Amparo hace jurar a su abuela que si su hijo es nahual, no se preocupara y que se lo dijera. El campesino quedó de irse a vivir a casa de Amparo y juntos pasar los 9 meses de su embarazo. A vísperas de dar a luz, la abuela se prepara, enciende unas veladoras, desdobla algunas sábanas, recuestan a Amparo, quien ya tenía dolores fuertes de parto. Sudaba demasiado mientras pujaba trayendo al mundo a su hijo, al mismo tiempo, con gran temor de que éste naciera nahual. Fue así como se escuchó un chillido extraño. Vino a dar a luz a una extraña criatura. Un pequeño con rostro alargado en forma ovalada, orejas y hocico enorme, cuerpo encorvado, una cola enorme y peluda. Al igual que en su cuerpo estaba repleto de vello. La abuela, con una gota de sudor en su frente, muestra ante la madre una mirada angustiante. Apretó la boca y aplastó sus cejas comunicando a Amparo que lo que tenía en sus brazos no era algo normal. ¿Qué pasó con mi hijo?, decía Amparo, a lo que la abuela se lo lleva para limpiarlo. De pronto, ya no escuchó ese llanto penetrante. Enseguida, Amparo ordenó que quería verlo. La abuela, inmovilizada, solo tenía envuelto al recién nacido y le dijo: «Me lo prometiste, abuela. Muerto o no, sea quien sea, yo quiero verlo». En esa misma habitación, en el rincón, estaban los padres de Amparo y su ahora esposo. Ambos querían saber qué estaba pasando. La anciana se acerca a Amparo, destapa la cobijita
y sus ojos desorbitantes no dan crédito ante lo que estaba presenciando. Su hijo no era un humano cualquiera. Es un nahual, dijo la recia voz de la abuela. Al acercarse todos, contemplaron al ser que tenían con ellos. Si la gente del pueblo sabe, lo van a matar, y no solo ellos, sino que los verdaderos animales lo olerán y bajarán del cerro. Aves gigantes, felinos, perros vendrán a casa hasta no comérselo. Es por eso que debe de parar a manos de Pánfila. Fue esa noche helada cuando se dispusieron a salir en la madrugada. De tal forma, pasarían como desapercibidos ante el tumulto de chismosos. Iban la abuela, don Aranzo, Amparo y su esposo. Tomaron un camino largo y extenso que los guiaba hacia las entradas de grandes montañas. Poco antes de que se ocultara el sol, tomaron camino por grandes hileras de árboles. Podían percibir un sonido extraño, como si fuese un chiflido, mientras apresuraban el paso. El silbido se convirtió en una especie de cacaraqueo. Sin duda, alguien andaba brincando de árbol en árbol, acechando con la mirada a esa familia. La abuela afirmó que era una bruja. Aquellas llamadas Tlahuelpuchis, esas mujeres son venidas del inframundo. Cuentan que solo se alimentan de la sangre humana, pero solo degustan hacerlo de bebés recién nacidos. La bruja dio un paso postrándose frente a la familia. Era una mujer con ojos amarillos, cara maltratada, cabellos negros oscuros en su totalidad. Parecía estar descalza y con ropa desgarrada. Su rostro transmitía terror por su piel arrugada. La mujer caminaba como cojeando, abriendo sus manos, mostrando en sus dedos uñas filosas. Emanaba pestilencia a podrido. Después lanzó un chillido y se fue encima del bebé nahual. Pero don Aranzo tuvo las agallas de enfrentarla. Él tenía entendido que la lucha con una entidad del bajo astral o una bruja tenía que ser directo a su rostro, por lo que sus manos las metió en su boca tratando de reventarla, aún con la presión de los dientes podridos de la mujer. Esta se echó para atrás por el dolor que le causaba. La bruja se fue nuevamente colgándose de árbol en árbol. Esa historia es algo increíble, situaciones que la comunidad de provincia solamente ve en películas y libros, pero que la gente que realmente vive en las lejanías tienen el infortunio de presenciar esos macabros sucesos. Así pues, por fin llegaron a una casita en medio de la nada. Era una pequeña granjita. Tocaron la puerta y la mujer reconoció el rostro de la abuela. Aunque ya era muy arrugado, recordaba que era de confianza. Al recibirlos, Amparo le dice que su hijo es un nahual. La niñera Porfiria desliza la manta para verlo. Indudablemente, ella dijo, esta criatura es un verdadero nahual y no tiene la culpa de venir a este mundo así. La niñera tenía a su cuidado a varios nahuales de temprana edad. Los tenía a todos en la parte trasera. Cuando crecían y se hacían jóvenes, los dejaba ir para que anduvieran por los cerros, ya que a esa edad ya no cualquier bruja o humano era capaz de hacerles daño, sino que podían defenderse por sí solos. Con el dolor del mundo, Amparo deja a su criatura, pues muy a pesar de ser una criatura deformada por el destino, era de su vientre. Míralo por última vez, porque jamás lo verás de nuevo, y no serás bienvenida si te atreves a volver, a menos que tu abuela te enseñe a ser partera y ser testigo cuando un nahual venga al mundo. Pasó el tiempo, y la única partera en la comunidad era doña Amparo, una viejecita que siempre esperaba que una pueblerina trajera al mundo un nahual para volver a esa casa y saber algo de su hijo.
Pero nunca llegó ese día. No siempre nace un nahual. Por esa razón, el secreto debe irse de partera en partera. Esta historia fue contada por mi abuela, quien, a su vez, era legítima nieta de Amparo, quien tuvo más hijos y su familia creció. Pero ella siempre esperó ver a su hijo Nahual. Dicen que Amparo, antes de morir, vio por la ventana a un ser de aspecto extraño que la veía. Era como ver a un humano parecido a un lobo, pelaje oscuro, cara alargada. Esto contó ella antes de cerrar los ojos para siempre. Desde entonces, a partir de la muerte de Amparo, en esa comunidad siempre se escucha por las noches el aullido como de un animal, parecido al lobo, pero con un sonido más agudo. Mis familiares dicen que es el hijo nahual de Amparo, que aún llora por la muerte de su madre. Allá por las sierras, entre Puerto Vallarta y Nayarit, hay un sinfín de historias, leyendas, hechos reales sobre mujeres a las que llaman brujas y nahuales, pues ambas tienen una procedencia diferente, de acuerdo a lo que la gente conoce de ellas. Una bruja no es solo contactar con espíritus del más allá, o hacer brujerías, menjurjes o trabajos para hacer el bien o el mal. Una verdadera bruja es aquella que vive en la sierra y que lleva en su sangre una gran herencia de maldad. Esta es la historia de Xiomara, una mujer que nació bajo el seno de una familia allá por la sierra. Su madre y abuela eran mujeres hogareñas, pues se cuenta que la bisabuela de Xiomara era una auténtica bruja descendiente de las Tlahuelpochis, aquellas mujeres que nacen con la sangre y morfología de brujas, y para poder sobrevivir, ellas deben de alimentarse de la sangre de infantes o de inocentes. Xiomara era una niña normal. Su madre y abuela sabían que en cualquier momento iban a desarrollar aquellas características heredadas por sus antepasados, y que justamente cae en la tercera generación. Xiomara siempre fue muy extraña desde niña. Cuentan que tenía habilidades terribles, pues solía asesinar a los animales vulnerables con tan solo mirarlos. Los vecinos le temían a esa niña, nunca se acercaban a ella. Cuentan que una vez, Xiomara siendo adolescente, su madre la mandó a la casa de la señora Tula, y era la curandera del pueblo. Fue por maíz. La chica entró, comenzó a ver esa casa, con muchos adornos de antiguos dioses mexicas. Había atrapasueños por todos lados, pero sobre todo, comenzó a sentir una paz tremenda en ese hogar. Cuando doña Tula la recibió, le dijo que pasara, que se sentara donde ella quisiera, que se sintiera cómoda. Pero Xiomara comenzó como a faltarle el aire. Por esa razón, la sentó en la hamaca, le dio de beber un té, porque la jovencita se empezó a sentir mal. Comienza a temblar de una manera continua. Ante la sorpresa de la curandera, ésta hace de inmediato una fogata en su chimenea. Al mismo tiempo, Xiomara comienza a convulsionar terriblemente. Doña Tula comienza a sentirse muy débil. La chica se abalanza contra ella, la ataca a arañazos, pero apenas la anciana saca fuerzas desde sus adentros para devolverla a la hamaca. Y ahí trata de detenerla con unos rezos, dejándola paralizada. El rostro de Xiomara cambia continuamente, se iba deformando poco a poco. Su piel morena se contrastaba con un color oscuro arrugado. Estaba como poseída. Decía muchas maldiciones en su dialecto, aunque suena increíble de contar. La gente de aquellos tiempos sabía que ocurrían cosas paranormales. De la boca de la pobre Xiomara salían aguas negras, como pantanosas, salían renacuajos. Era horrible según de acuerdo a lo que cuenta doña Tula. La pobre mujer emanaba pestilencia podrido, se encontraba entre paralizada y estremecida. Trataba de sacar algo muy macabro desde sus adentros. Tula aprovecha para hacer un ritual junto al fuego. Ahí, mientras está en su chimenea sagrada, puede visualizar por medio de la magia que en su totalidad esta mujer
tiende a ser por naturaleza un ser de oscuridad, es decir, una bruja auténtica, aquellas que solo pueden sobrevivir alimentándose de la sangre de los demás, para así sucesivamente darles ofrenda a los seres del bajo astral. Habían transcurrido varias horas desde que Xiomara salió de su casa. Fue por eso que su madre fue a buscarla a la casa de la curandera. Tula sale y le dice que la joven tendrá que permanecer con ella, pues está luchando contra el mal que lleva dentro. De manera secreta, la abuela y su madre entran a ver a Xiomara, que se encontraba amarrada en la cama. En realidad, esas mujeres sabían que ella heredaba el mal. Es por eso que le piden a Tula que sea, por favor, quien le quite y rompa la cadena. Tula es curandera, incluso descendiente de chamanas que han heredado el don para trabajar con la luz y el tonal. Les explica que el tonal es la luz de las personas con las que nacemos. El nahual es el espíritu que llevan cada organismo, cada cosa del universo. Xiomara tiene una lucha interior, pero al final su naturaleza le dirá que debe irse por el lado de la oscuridad. Pues bien, su naturaleza se forjó por sus antepasados. Su tonal es totalmente oscuro. No habrá poder humano de cambiar su manera de pensar. Xiomara continúa luchando en su interior. Sin embargo, ante la vibración de luz que corría en las chozas de Doña Tula, fue la herramienta para que su oscuridad fuera expulsada. Transcurrieron varios días. Xiomara parecía estar tranquila. A comparación de cuando comenzó con el trance de incomodidad, ahora poco a poco ella va comprendiendo lo que lleva en sus adentros. Sabía que en el fondo, aquellos brujos y curanderos que trabajan con la luz, a veces es preferible estar cerca para que de tal forma vigilen los movimientos. Tula había arriesgado en cuidar a esa adolescente, a sabiendas que tenía viviendo con ella a una bruja. Nadie de la comunidad sabía acerca de ella, pero la gente se fue dando cuenta que Xiomara de pronto la veían en casa de Tula. Cuando todos iban a las curaciones o por algunos remedios, la gente comenzaba a murmurar que la adolescente Xiomara, aquella joven extraña, ahora era cuidada por la curandera buena del pueblo, y eso se les hacía algo muy extraño. Comenzaron a armar aquellos mitotes por el pueblo. Sin embargo, no sospechaban que era una bruja auténtica, sino que quizás tenía algún mal el cual tenía que curarlo la señora Tula. Ignoraban aquello que estaba sucediendo realmente. En el fondo, Tula poseía el conocimiento para poder ayudar a esa mujer a que no cometiera tantas barbaridades, y cuando esto sucediera, Tula podría detenerla. Pero la bruja Xiomara se obligó a vagar por los territorios. Sabía que sus antepasados creían en el equilibrio, que así como es arriba es abajo, así como existe el bien, existe el mal. Lo único que no quiere es que esta mujer cause una desgracia. Por eso prefiere sacrificarse y tenerla consigo, vigilándola, que no ocurra algo terrible. Pasando el tiempo, poco a poco, Xiomara cobraba a través de los sueños que ella pertenecía al bajo astral, que es una heredera de sangre, una bruja, y que para poder seguir respirando debía alimentarse de sangre, y a su vez esa sangre sirve como ritual a esas entidades con las que está conectada. Una noche, desesperada, dicen que su guardiana la escuchara. Sale en luna llena, allí donde los árboles de la noche se meneaban con un frío inmenso, aquellos aires que penetraban de un lado a otro. La mujer se escurrió por el zaguán de una de las casas. Estaba cerca de uno de los vecinos. Xiomara logra escabullirse, y ahí, entre la ventana abierta que dejan de casualidad, la bruja Xiomara entra para tomar entre sus brazos a un infante y llevárselo lejos. Al otro día fue un desastre. Había vecinos quienes aseguraron ver a una bruja que se llevaba en brazos al recién nacido. Otros dicen que se fue rumbo al monte o a las sierras. Existía mucho hermetismo de parte de los comunitarios. La muchedumbre sospechaba que la misteriosa era aquella Xiomara, ya que tenía días desaparecida, por lo que en punta de antorchas encendidas van a saquear primero a casa de la abuela y de su madre. Al no encontrar nada, suponen que Tula, la curandera, la tiene consigo. Los vecinos enfurecidos van hacia la casa de ella y exigen una respuesta. Pasaron muchos meses.
De Xiomara se decía que ella era una bruja que se encontraba en la sierra y que buscaba siempre cómo saciar su hambre de maldad. Un campesino que fue a la sierra de pronto escuchó entre los arbustos un extraño ruido. Era como un chillido muy agudo, como entre un ave y un felino. Muy extraño. Cada vez penetraba más y más en sus oídos, hasta que se asoma, y ahí en un pozo enorme estaba la mismísima Xiomara. Se encontraba con ropa desgarrada, pero no estaba sola con ella. Había un charco de sangre, y junto en sus brazos tenía un pequeño recién nacido. De manera rápida, más hombres se unieron y al ver la débil mujer, se la llevaron amarrada, cargada en un carretón, mientras que al recién nacido inmediatamente lo cubrieron entre sábanas para llevárselo. El campesino, cuando descubre la manta, ve a ese recién nacido como algo aterrador, pues el pequeño ser tenía el cuerpo lleno de pelaje oscuro, cabeza de como un lobizón, el hocico lleno de dientes como si fuera un murciélago, alas que desprendían de sus huesos en la espalda, pezuñas y patas alargadas como de un ave enorme. Era dignamente un nahual. La mujer fue arrastrada hasta el corazón del pueblo. La tenían amarrada en un árbol. Lamentaba esta situación porque se encontraba débil debido a que dio luz recientemente. Los pueblerinos se reunieron alrededor del árbol maldiciendo a la mujer, esperando a que sea quemada y que pague por el mal que hizo, el haberse robado al pequeño infante. Tula llega en camino para decirles que ese hijo de la bruja es un nahual y no tiene nada que ver con su procedencia, pues no todas las brujas auténticas tienen que parir nahuales. Estos nahuales son especies distintas que deberían vivir lejos de la humanidad y que la misma gente se ha encargado de juzgarlos y matarlos, y por eso pide piedad por ese nahual, que debería ser llevado a otro lugar distinto, lejos de su madre, lejos de esa bruja del mal. La gente, sin importar, descubre la sábana, ni esos chillidos aterradores ablandaron el corazón de la muchedumbre, quien tenía sed de venganza. Se fueron contra el nahual a parearlo, a asesinarlo, ahí ante los ojos de la débil bruja. Posterior comenzaron a incendiar alrededor del árbol de Xiomara. Las llamas del fuego fueron cubriendo el cuerpo de esa bruja. La mujer gritaba de dolor, no por el dolor de las quemadas, sino por el dolor de ver cómo habían asesinado a su hijo, pues al final de cuentas era sangre de su sangre. Con esto, la descendencia quedaría truncada ahí, cuando en realidad se sabe que la semilla del mal aún sigue floreciendo entre la humanidad. Esto ocurrió por ahí del año de 1840. Tula fue contando esta historia y se fue de boca en boca hasta hoy en día. Ahí en esa comunidad aún existe ese árbol donde fue quemada la bruja y su hijo nahual.